Muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo de dónde nos encontremos. Estamos ahora iniciando una nueva entrevista. En esta vez tenemos como invitado al profesor, el doctor José Jorge Carvalho, de la Universidad de Brasilia, y con quien vamos a estar hablando temas alrededor de las reparaciones históricas de los afrodescendientes. También vamos a hablar de las acciones afirmativas, también vamos a estar hablando sobre un proceso, diríamos, de un encuentro de saberes que se articula con todas estas políticas de reparación. Voy a permitirme hacer una breve síntesis, porque vale decir que el profesor José Jorge Carvalho me va a disculpar, pero es una de las eminencias de los pensadores más significativos en este último siglo, no solamente a nivel de Brasil, sino a nivel de la América. Y sobre todo, y en eso quiero recalcar, que no solamente es un profesor con una potencia intelectual epistémica, sino también con una potencia de compromiso social y un compromiso político hacia la afrodescendencia. El profesor José Jorge estudió composición y dirección musical en la Universidad de Brasilia e hizo estudios de etnomusicología en el Instituto Interamericano de Etnomusicología y Folclore de Caracas, y obtuvo su maestría en antropología social en Queen's University of Belfast, donde también obtuvo su doctorado. Obviamente ha escrito varios artículos, entre los que se destacan, por nombrar uno, Formas musicais narrativas do Nordeste brasileiro, la música de origen africano en el Brasil, la etnomusicología en América Latina, Ritual and Music of the Xangos, Cults of Recife, Brasil, a força da nostalgia, a concepção da tempo histórico nas religiões afro-brasileiras tradicionais, religião y sociedade, a las dos caras de la tradición, lo clásico y lo popular en la modernidad latinoamericana, y muchas obras más. Seguramente tal vez estas son unas obras muy tempranas de las que tú lograste hacer, pero creo que con eso nos da un panorama para poder saber con quién es nuestro entrevistado. Así que agradecemos muchísimo al profesor José Jorge, agradecemos mucho esta visita. Mañana va a estar haciendo una conferencia, va a estar haciendo una charla aquí en la Universidad Amauta Iguazí. Así que bienvenido no solamente al Ecuador, no solamente a Quito, sino a esta nueva Universidad Amauta Iguazí, profesor José Jorge. Bueno, buenas tardes, mucho gusto. Le agradezco mucho a Edison por la invitación de estar acá a visitar Amauta Iguazí y compartir con ustedes ideas, reflexiones y experiencias en el campo de las acciones afirmativas y el encuentro de saberes. Vamos a partir de la generalidad para luego ir ubicando a las particularidades. Y la primera pregunta que quisiera hacer en términos generales es: ¿cómo miras tú actualmente la situación de la afrodescendencia en las Américas y de manera particular en América Latina y Brasil? Bueno, el tema de los afrodescendientes en las Américas es como un tema pendiente, no resuelto a lo largo del siglo XX. Yo recuerdo, por ejemplo, que hubo una reunión muy importante en Cuba en los años 70, organizada por la UNESCO, que llamó expertos del continente para pensar la cultura afroamericana. Y en ese encuentro se buscó, por ejemplo, se habló mucho de religión, de la trata de esclavos, de las artes y de todo el archivo, todos los archivos del repositorio de los varios museos y archivos en los diferentes países sobre el mundo afroamericano. Pero no se discutió racismo y no se discutió ningún sistema de reparación post-esclavitud. Y
Años después, en 1977, hubo otro encuentro muy importante también, porque en ese momento la ONU, después de la guerra, el combate al racismo fue una agenda mundial por la crisis, ¿no? del holocausto y del nazismo, como si la humanidad hubiera tenido que superar finalmente la fase del racismo. Entonces el mundo afroamericano estaba en la frente de eso, por el racismo constitutivo de nuestros países. En esa segunda reunión también se discutió de nuevo la esclavitud, las religiones, la negritud, de las posiciones políticas, pero ninguna agenda de reparaciones. Después tuvieron las reuniones quizás de los panafricanismos, pero la diferencia para mí es las universidades de los países latinoamericanos. Brasil y todos los demás que yo conozco son extremadamente blancas. O sea, el cuerpo de docentes es blanco, son muy pocos los docentes afros. Y entonces lo que puedo contar un poco es cómo las universidades brasileñas repetían como las otras, muy blancas desde su origen, entre los profesores, entre los estudiantes y hasta entre los servidores, los funcionarios. Y la revolución que significó el sistema de cuotas, el sistema de acciones afirmativas específicas que empezamos allá y que veo que en los países vecinos, los demás países todavía no está implementado en esa misma intensidad con que lo hicimos. Si quiere, lo que podría hacer es presentar un poco de lo que fue ese sistema, sí, el sistema de cuotas. Lo que vamos entendiendo es que para poder plantear la realidad de los pueblos, de las personas afrodescendientes en las Américas, pero también podríamos extender al resto del mundo, está marcado por esa experiencia histórica, traumática de la esclavitud, ¿no? Y todavía la sociedad en general, digamos, no ha superado todavía ese momento, porque no es un momento de superar desde hacer un acto digamos, de mea culpa, ¿no? Digamos, los traumas, las herencias coloniales desde esa esclavitud, que una de las formas es solamente el racismo, pero no es la única expresión, digamos, de consecuencia que ha tenido la esclavitud. O sea, son muchas consecuencias que ha ido generando, que todas esas han ido articulándose para poder afectar a la población afrodescendiente, y es por eso que la población afrodescendiente se encuentra dentro de los bajos niveles de salud, de educación, con altos índices de desnutrición, de acceso a la educación, ¿no es cierto? Y sobre todo lo que decía Du Bois, ¿no? Un problema de oportunidades, ¿no? Es decir, hay un problema de oportunidades para poder superar eso. Entonces, creo que en este último tiempo lo que ha venido existiendo es una lectura crítica sobre las cuestiones de la esclavitud, ¿no? Porque hay unas tendencias que plantean que la esclavitud sucedió ya, eso, hace muchos siglos atrás o hace algunos siglos atrás, y que ya deberíamos de no estar haciendo referencia a ese hecho porque es un hecho que ya quedó en el pasado, ¿no? Pero sin embargo, esta lectura crítica que se ha venido haciendo desde diferentes espacios, desde diferentes lugares, como las organizaciones, como cierto sector de la academia, intelectuales, ¿no? Vienen planteando que hay que todavía seguir, digamos, tratando el tema de la esclavitud, en tanto y en cuanto todavía sigue teniendo sus consecuencias, ¿no? Es decir, el racismo que vivimos actualmente es el resultado de todo ese proceso de esclavitud. Pero hay otro momento que es el que tú ya empezaste a hablar, es decir, la una, diría yo, que es esta lectura crítica sobre el pasado, sobre este hecho de la esclavitud, y creo que el otro momento es qué hacemos frente a eso. Y creo que ahí tenemos como diferentes compromisos y en diferentes niveles, es decir, hay un nivel del Estado, de los gobiernos, hay otro nivel de la academia, hay otro nivel también de la población civil, hay otro nivel de las organizaciones sociales, ¿no? Solamente para que nos puedas contar la experiencia de Brasil a propósito de las cuestiones de las cuotas, es que en la Constitución del Ecuador del 2008 se estableció ya en la Constitución como un artículo que da para poder hacer reparación histórica.
¿no? A los pueblos que habían sido marginalizados, ¿no? Que habían sido racializados. Entonces, tenemos ya en la ley, en la Constitución, desde el 2008, no tenemos una ley, tenemos la Constitución que habla sobre la reparación histórica. Sin embargo, no hemos avanzado mucho, diríamos, como tú lo manifestabas antes, y hacer efectivo todo ese proceso de reparación. Entonces nos gustaría que nos puedas contar brevemente la experiencia de Brasil con el tema de las luchas contra el racismo, pero que las luchas contra el racismo contienen estas luchas por las cuotas y que son parte también de las reparaciones. Sí, lo que pones allí se conecta con el asunto que decimos de los 4 que mencionaste. Tú mencionaste también las universidades. Las universidades son una institución que yo considero que es un punto estratégico del sistema de nuestros estados, porque es de las universidades, es de allí que salen los cuadros del estado, que de verdad dan la dirección al país. Todos los ministros, sus secretarios, los asesores del Ejecutivo, del Legislativo, del Judiciario, son académicos, la mayoría de los casos. Entonces, la formación de los académicos puede, si ella cambia, reflejar un cambio general fuerte en muchos aspectos, en lo que se investiga, en las políticas públicas, en qué concepción de sociedad se tiene. Entonces, regresando a la situación brasileña, yo estudié también, ahora digo un segundo muy rápidamente, en Belfast, como dijiste, con John Blacking, que era un profesor etnomusicólogo que había sido catedrático de antropología en la Universidad de Johannesburg, en África del Sur. Él estaba en el auge de las luchas por el apartheid. Y hubo un caso de un profesor afro, profesor negro, el famoso Archie Mafedi, que la universidad no aceptó contratarlo, aun cuando él había hecho el concurso y pasado, etc. Y entonces hubo una gran crisis, estudiantes, rebeliones, etc. Y John estaba muy involucrado en esa lucha del apartheid, y el África del Sur, el régimen le fue banido del África del Sur, no podía volver nunca más, porque él era británico, ¿no? Él tuvo que irse del país para no volver más. Entonces se fue para Belfast y ahí creó el departamento de antropología, y era una referencia mundial, digamos, como etnomusicólogo, pero era un centro de la lucha anti-apartheid. La mayoría de mis colegas allá eran africanos, de varios países de África. Yo llegué luego después que Steve Biko se había muerto. Entonces era un punto de la lucha. Y él había sido banido por la lucha en África del Sur. Ahí me regresé a Brasilia con el doctorado, fui al departamento de antropología, y nada indicaba una crisis. Y hasta que en el año 1998, por la primera vez, tuvimos un estudiante que entró para hacer el doctorado. Y yo iba a ser director de su tesis, venía de Bahía, afro, negro, y él fue reprobado en una asignatura obligatoria en el primer semestre de una manera inaceptable. Y cuando fuimos a observar la situación absurda, era la primera vez que venía un estudiante afro en 20 años en el programa de posgrado. Y era la primera vez que una persona había sido reprobada en esa asignatura obligatoria. Esas son las dos, más la manera como eso fue construido, era imposible de aceptar. Y entonces empezamos una lucha para que la universidad no lo sacara y que se pudiera revisar la mención, la nota que el profesor le dio, para decir que no era posible, porque no hubo ninguna negociación y nada. Eso tardó casi 2 años de pelea brutal, de un estrés descomunal. Llegamos hasta el Consejo Universitario con ese caso, que se llama el caso Ari, porque él se llama Arivaldo, lo llamamos de Ari. Un poco para mí como el caso Dreyfus de Francia, tan famoso, ¿no? Que fue una calumnia falsa, ¿no? De Dreyfus. Entonces, en el auge de ese caso Ari, tuve la idea, bueno, si es tan difícil mantener un estudiante negro en una universidad blanqueada como esa, hay que tener cuotas para que entren muchos que van a enfrentar un racismo académico, para ver si algunos terminan. Entonces, la lucha por la cuota está relacionada en Brasilia con un caso concreto de discriminación racial, una lucha más compleja todavía, porque era un departamento de antropología, donde menos se esperaba un caso de racismo de esa manera. Entonces, la lucha por las cuotas
El sistema de cuotas brasileño es un poco diferente del americano, que se llaman acciones afirmativas. Lo que propusimos fueron, si hay 100 cupos, 20 son reservados para los estudiantes afros y un determinado número de cupos para los indígenas. Eso tardó una gran discusión interna, hasta que en el año 2003 fue aprobado por el Consejo Universitario el sistema de cuotas. Fueron casi 3 años de discusión interna, y una vez aprobada allí, hubo como un efecto dominó en varias otras universidades. En 2004 aprobaron la de Alagoas, después de Bahía, de Paraná, o sea, eso fue creciendo con variantes del sistema de cuotas. Entonces, de allí, pensamos lo siguiente: no es posible más vivir en una universidad segregada. Nuestras universidades eran segregadas racialmente, como las de África del Sur, incluso con menos profesores negros de lo que tenían las universidades de África del Sur durante el apartheid. Eso fue como si fuera una epifanía, o sea, nadie había hablado de la institución universitaria, se hablaba del racismo del país, y las relaciones raciales en el trabajo, en la educación, las estadísticas, sí, pero ¿cómo es el mundo académico? Entonces, la discusión para mí de la descolonización no hace sentido si no está conectado con acciones afirmativas. Vas a descolonizar el currículo, un currículo y que va a tener estudiantes afros, indígenas, pobres, todos. No vas a descolonizar un currículo solamente para estudiantes blancos. Entonces, la descolonización del currículo se conecta con la inclusión étnica y racial. De ahí formulamos entonces como si fueran 2 partes, como si yo llamo de una doble inclusión. La inclusión étnico y racial, o sea, aseguramos que habrá en el aula, habrán estudiantes blancos, negros, indígenas, cimarrones, de todas las clases, de todos los grupos. Ahí entonces tenemos docentes que no pueden seguir siendo solamente blancos. Tenemos que tener docentes blancos, docentes afros, docentes indígenas. Hay que reflejar la diversidad epistémica del país en el aula. Ahí entonces pasamos a hacer una transformación del currículo, porque tampoco haría sentido que un grupo de docentes blancos, afros, indígenas, siguieran reproduciendo un currículo eurocéntrico, que es lo que todas son. Entonces, el proyecto de transformar lo que era entonces una universidad de tipo monoepistémica, monolingüe, monocultural, eurocéntrica, que es toda, sea Ecuador, sea Colombia, Argentina, Brasil, son todas así, todas réplicas de las universidades europeas. Si vamos a hacer la transformación plurepistémica, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, la segunda parte de la inclusión epistémica viene con el encuentro de saberes. Ya, que eso lo vamos a hablar sí. Luego. Bueno. A mí me parece interesante el tema de que las cuotas, es decir, todo este proceso de lucha por la consecución de las cuotas, la hayan asumido de una manera integral, ¿no? Porque tal vez una de las falencias es que a veces no lo asumimos de manera integral. Es decir, a veces luchamos porque ingresen estudiantes, ¿no es cierto?, a las universidades, estudiantes de los pueblos, de las nacionalidades, sean afrodescendientes, indígenas, montubios en el caso particular de Ecuador. Sin embargo, despreocupamos el tema de los docentes, ¿no? Muchas veces despreocupamos el tema también del currículum y sobre todo el tema del currículum a nivel de educación superior, porque por lo menos en Ecuador ha habido todo un proceso de lucha que ha venido, digamos, peleando por una transformación del currículum en temas de educación básica y de educación media. Tenemos ahí un programa, digamos, un proceso, que es el proceso de educación cimarrona, educación afroecuatoriana, como se la conoce, ¿no? Sin embargo, diríamos que ha quedado un poco olvidado el tema de la educación superior, ¿no? Y por eso era también importante todo esto que tú estabas mencionando. Y el otro punto que me parece interesante que quería marcar era que cómo asocias tú el tema de la decolonialidad o la descolonización
desde las acciones afirmativas, ¿no? Y hace un momento, las cámaras antes de la grabación, hablábamos sobre eso, de que todo el grupo de modernidad, colonialidad, tal vez estaba planteando otras preguntas muy diferentes a las que se estaban planteando en este momento en Brasil con el propósito de las acciones afirmativas. Entonces, se termina siendo, y me dice si es que estoy mal, termina siendo que las acciones de acción afirmativa como parte del proceso de reparación histórica forma parte misma del proceso de descolonialidad, es decir, no solamente es la discusión teórica, sino hay una práctica de descolonización a nivel de universidad. Hay que entender si estamos, a dónde estamos. Es así que tiene que ser la institución a donde estamos. Estamos satisfechos con que sea así como está. Entonces, en el momento en que vino el caso Ari, cuando percibí que era el primer alumno en 20 años en el doctorado afro y el primero que había sido reprobado. Entonces pensé, ¿cuántos son los docentes negros que tenemos en la Universidad de Brasil? Entonces hice lo que llama un censo de identificación y como nos conocemos todos y otros colegas negros, descubrimos que eran 15 en 1500, 1%. Eso es inaceptable. Entonces no hay ninguna teoría que pueda seguir discutiendo sin intentar resolver un problema que corresponde al lugar donde existencialmente estás. Entonces para mí la cuota tiene una dimensión existencial. Yo decía, pero eso es inaceptable, que el grupo al que pertenezco solo tenga 1% de colegas negros. Entonces tenemos que luchar por las cuotas para empezar un proceso, porque claro, va a tardar hasta que lleguen más docentes, más estudiantes negros a la maestría, después del doctorado, para después hacer concursos y ingresar. Entonces hay que empezar con un proceso de inclusión inmediato, que son las cuotas en el pregrado. Entonces eso significa, la descolonización debería implicar eso. Si entienden la descolonización como un conjunto de acciones articuladas, quizás como en el tiempo, algunas más rápidas, unas enganchadas con la otra en un sistema complejo, que pasan por las acciones afirmativas. Y permíteme que te interrumpa ahí, porque me parece un dato que es interesante con el que acabas de mencionar. Nosotros aquí en Ecuador, de acuerdo a las estadísticas, a las últimas estadísticas del boletín del CENESID, que es la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, también determina que el 1%, ¿no es cierto?, de docentes, hombres y mujeres, son afrodescendientes, ¿no? Sí. Pero, y luego vamos a tal vez al final a poder discutir un poquito sobre eso, pero en el caso nuestro de Ecuador, nosotros, digamos, en el censo anterior, sin tomar en cuenta las actuales estadísticas, teníamos el 7% de personas autoidentificadas como afrodescendientes, mientras que en Brasil se manejaba el 1%, pero con 50%. Digamos, frente al 50% de la población que se autodefinía. Por lo tanto, eso como que, digamos, profundizaba mucho más la brecha. Sí, eso que te digo. Entonces la lucha por las cuotas, por las acciones afirmativas, fue una lucha de una intervención en la institución. No es estar desde la institución pensando en el proceso histórico de América Latina. Y eso quizás sea una diferencia, porque eso no vi que los colegas de colonial hayan hecho algo parecido cada uno en su universidad. Es una diferencia, pero también es una crítica sutil y fuerte. Bueno, ahí lo entiendan cada uno como quiera. O sea, yo estoy enfatizando que allá, para mí, una teoría que no llevara en consideración una propuesta de transformación del propio ambiente académico, para mí sería insuficiente. Claro, había que combatir el racismo académico. Y allí yo sabía que existía, entonces había que combatirlo. No sé, en los demás países cada uno va a responder como fuera. Sí. Sí. Ahora creo que ya podemos pasar, digamos, ¿no? Y no es que estamos hablando de un proceso cronológico, lineal, teleológico, sino más bien cuéntanos sobre el tema de los encuentros de saberes que están íntimamente ligados al tema de las cuotas, porque tú lo planteaste bien y me gustaría como
como evidenciar eso. Cuando hablamos también de las cuotas, estamos hablando también de unas cuotas epistémicas, ¿no? Sí. Cuando hablamos de unas cuotas epistémicas, no solamente estamos hablando de contenidos, sino también estamos hablando de prácticas, de pedagogías, de metodologías, ¿no es cierto?, que tienen que formar parte de todo este quehacer, digamos, en la academia. Entonces, ¿podrías comentarnos de qué va el tema de los encuentros de saberes? Sí, eso viene inmediatamente después que empezamos las cuotas, en Brasilia, 2004, y en las otras, 2004, 2005, 2006. Una pregunta apareció en las clases, en el aula. Los estudiantes afros empezaron a preguntar, ¿pero es ese el currículo? ¿Cuándo vamos a ver un escritor negro? ¿Cuándo vamos a ver un poeta negro? ¿Un psicólogo negro? ¿Un filósofo negro? O sea, el currículo se volvió inmediatamente como obsoleto para una sala, para una clase donde había indígenas y afros, porque el currículo es totalmente eurocéntrico, blanqueado, e incluso con un imaginario racista. Entonces, desde los estudiantes, los cuotistas, o sea, los estudiantes que entraban por las cuotas, se empezó a cuestionar que ese currículo tenía que ser transformado. Claro que ese debate también estaba entre los académicos, pero ganó otra fuerza. Entonces quedó una cuestión pendiente. Hay que tener asignaturas sobre cultura afro-brasileña, sobre cultura africana, indígena. Ahí aconteció una segunda parte. El Ministerio de Cultura empezó con un gran proyecto de las culturas en el país y hubo 2 encuentros de culturas populares, que es un término general, que entran también pajés, entran chamanes, líderes afros, todos se pueden llamar. En esas 2 reuniones que yo ayudé a construir, participé en ellas, los sabedores y sabedoras de las tradiciones del país que estaban reunidas en Brasilia, hicieron varias demandas al Estado, pidieron varios apoyos. Uno es que querían entrar en la enseñanza formal. Queremos enseñar también, porque nosotros sabemos, pensaban quizás que iban a enseñar en las escuelas de los pueblos donde vivían. Pero entonces, como habíamos también el instituto que yo coordino, que es del Colciencias o del CENESIT, se llama acá, ¿no? El Instituto de Inclusión en la Enseñanza Superior y la Investigación, que es en Brasilia, que surgió por las cuotas. Un Instituto de Inclusión en la Enseñanza Superior y la Investigación. Entonces sugería al Ministerio de Cultura, vamos a coger las demandas de los sabedores y sabedoras y traerlos a la universidad. No tiene que ser traerlos solamente en la escuela. La dificultad va a ser la misma. Entonces hicimos un convenio con el Ministerio de Cultura y abrimos una asignatura nueva llamada Encuentro de Saberes. En 2010, en módulos, porque los sabedores viven en sus comunidades, no pueden estar un semestre entero fuera. A veces 2, 3 semanas, con varios módulos, con varios mestres, como se llaman mestres y mestras, los yachaj, los amauta. Y entonces, hicimos esa experiencia en 2010, inventamos un sistema pedagógico, el Encuentro de Saberes. Los sabedores dictan clases, hay un profesor parcero de un área análoga, próxima. Por ejemplo, si viene una raicera, una especialista en las plantas medicinales, de la medicina tradicional, entonces viene una profesora de la farmacología para dialogar. Viene un arquitecto indígena, entonces vino un profesor de arquitectura. Entonces hacemos para hacer un encuentro de saberes. Diálogo de saberes. Sí, y la disciplina entonces con el nombre de Encuentro de Saberes. Lo hicimos en Brasilia en 2010, 11, 12 y 13, con el apoyo del Ministerio de Cultura, con recursos del CENESID nuestro, del CNPq, y la universidad lo aceptó porque era del CENESID, que tiene un prestigio muy alto, y tenía presupuesto nuestro, del instituto, para los mestres. Entonces fuimos desarrollando una metodología. Entonces los sabedores enseñan lo que el currículo nuestro no tiene, no puede enseñar, porque nosotros no sabemos lo que ellos saben. Entonces, ¿cómo vamos a descolonizar? No hay otra manera que no sean traer los que saben, lo que todavía no sabemos. Entonces, la necesidad de la presencia de los sabedores es como íntima e integrada de una idea de descolonización. Ahí en 2014 logramos un segundo acuerdo con el Ministerio y pasó para más 4 importantes, con Minas Gerais, Universidad de peso, después en Rio Grande do Sul,
ahora está en Río de Janeiro. Entonces fue creciendo cada vez más sabedores de diferentes áreas del saber fueron entrando, y entonces el currículo sí se va ahora descolonizando a partir de un proceso que surge de la autonomía de las universidades. Porque entiendo que, de lo que tú acabas de conversar, entiendo que hay una metodología, hay una pedagogía, ¿no es cierto?, que está en el currículo, pero sobre todo, a partir de esos encuentros, debió haber existido un proceso de sistematización para que esos contenidos queden formando parte de las mallas curriculares, ¿verdad? Sí, es un reto gigantesco. Por ejemplo, ya no hace sentido para mí, tú vas a un lugar que dice así, Facultad de Arquitectura. No, eso no es una Facultad de Arquitectura. Debería estar allí, Facultad de Arquitectura Occidental, porque no enseña arquitectura indígena, no enseña arquitectura palenquera, no enseña arquitectura de los pueblos tradicionales. Es incompleta. El Instituto de Filosofía es lo mismo, filosofía occidental. Todos están incompletos. Entonces lo que estamos haciendo en la red, claro, es complejo, es empezar a sistematizar lo que yo llamo los protocolos de diálogos interepistémicos. Hay que saber, por ejemplo, cómo va a ser la maestra, por ejemplo, de las plantas medicinales, Lucely. Para ella, las plantas son seres vivos. Ella conoce las plantas que curan. Entonces, la planta es un ser vivo, entonces son 3 seres vivos. Es una planta que es un ser vivo, que es un sujeto, ella y el paciente. Entonces, la planta acepta pasar a ella su poder de cura para el paciente. Ese es un episteme, que es lo que yo llamo de epistemología del cosmos vivo. Son 3 sujetos que entonces entran en conexión. Para la farmacología no hay planta viva. Hay principio activo que tú trabajas, lo sacas del laboratorio y después haces una medicina que da a la persona para tomar y supuestamente actúa químicamente en el cuerpo. Es una otra epistemología. Tenemos que hacer un diálogo interepistémico entre la epistemología de la raicera, de la conocedora de las plantas y de la farmacología. Ese diálogo va a tener que ocurrir también entre los arquitectos indígenas y afros con arquitectos occidentales. En las áreas todas entramos y en las disciplinas, entonces tenemos que hacer una reforma curricular que sea, el curso tenga 3 troncos, como se llama, 3 árboles así. Un episteme occidental, un tronco epistémico afro, un tronco epistémico indígena, con las intersecciones. Eso es un proyecto no inmediato, digamos, a mediano plazo, pero que ya empezó, que sería eso. Yo tengo ahí digamos, una duda, porque me parece muy interesante, pero siento que el espacio de la universidad también tiene que descolonizarse. Estoy hablando del espacio físico, ¿no? El espacio físico, porque claro, todo esto que nos cuentas de las plantas vivas, que también es parte de las filosofías y de los conocimientos y de los saberes de nuestros pueblos también, ¿no es cierto? Tienen su ecosistema propio, esas plantas, ¿no? Y es un sistema que no solo tiene que ver con el tema ambiental, ¿no? Sino tiene que ver con el tema energético. ¿Por qué? Porque tienen que convivir con diferentes espíritus para que la planta pueda crecer y pueda tener ese potencial de curación y de sanación. Entonces, en ese sentido, me preguntaba yo, ¿no será que estamos, a pesar de que estamos planteándonos un sistema, digamos, decolonial, un sistema de transformación, ¿no será que estamos academizando los saberes y los conocimientos de los pueblos y nacionalidades? Essa pergunta es verdadeira e correcta. Eu sou mais optimista por lo seguinte: a universidade tem que cambiar. Hasta a arquitetura de ella, a composição. Por exemplo, eu não suporto mais, eu não dou mais classes sentado em uma mesa com uma silla, porque há edifícios inteiros de classes, não? Para que inteiro com aulas e está na porta. Vai ter uma aula de história agora, depois vem uma aula de antropologia, depois uma outra de geografia, todo com o mesmo formato. Então, eu dicto classes no instituto e em forma de um círculo. Às vezes, quando vou a pisar, escrevo e volvo e sento em uma silla. Isso tem outro sentido.
algunos mestres o algunos sabedores dictan las clases en otros espacios. Luceli, la maestra de las plantas, lleva a los estudiantes allá a un huerto florestal, un lugar allá donde hay plantas medicinales, para que caminen, reconozcan las plantas, vean cuáles son sus plantas amigas, después regresa a nuestro espacio para hacer otros procedimientos. Lo que hacen en el área. En varias áreas, estamos extravasando el aula. Eso es un largo proceso, porque esa universidad fue burocratizada a lo largo en Brasil, a lo largo de 100 años, 120 años. En ustedes son más antiguas. Entonces se burocratizó hace más tiempo. Pero no veo otra salida por ahora que también que no sea la llegada de los sabedores. Sí. A ver, ¿entiendes? Profesor José Carlos. José Jorge, perdón, disculpa. Sí. Quería plantearte lo que estamos haciendo aquí para poder también que nos puedas comentar qué te parece y cómo se asocia, cómo podríamos también articular procesos. Porque, digamos, en esta universidad, de la Universidad Intercultural de Pueblos y Nacionalidades, Amauta Iguazí, donde nos encontramos ahorita, estamos planteando un modelo decolonial, ¿no? Es decir, un modelo decolonial entendido que se aleje de todo ese modelo eurocéntrico, occidental, que solamente prima, ¿no es cierto?, una epistemología, que solamente prima una sola manera de conocer, ¿no? Sí. Y entonces nosotros estamos haciendo una apuesta pluriepistémica, como ya tú lo estabas mencionando, ¿no es cierto? Y creo que la idea de plantearse lo pluriepistémico tiene un plus, digamos, interesante, que es no desconocer esa epistemología occidental, ¿no? Es decir, en la pluriepistemología no estamos descartando ni estamos diciendo que no es válida esa epistemología, esas formas de conocimiento eurocéntrico o occidental. Lo que estamos planteando es que dejen de ser hegemónicas, porque son hegemónicas, que dejen de ser hegemónicas para que puedan dialogar con nuestras epistemologías, ¿no es cierto?, y hacer este diálogo de saberes. Entonces, en ese sentido, nosotros nos estamos planteando un aprender en territorio, ¿no? Justamente también planteando este cuestionamiento, digamos, a la infraestructura, ¿no?, a la infraestructura física de las universidades. También nos estamos planteando eso y hemos planteado que vamos a aprender en el territorio, porque aprender en el territorio implica el reconocimiento de que en el territorio hay personas, hay saberes, hay conocimientos, ¿no? Y hay conocimientos no solo de las subjetividades humanas, sino también de las subjetividades no humanas, ¿no? Sí, es decir, de los animales, de las plantas, de los espíritus, que estarían ahí, ¿no? Entonces sería una especie de educación extendida, digamos, ¿no? Es decir, que se extiende más allá de las aulas. Y a nosotros siempre nos plantean y nos dicen, ¿dónde está la sede, ¿no? ¿Dónde está el campus, ¿no? Que hasta la palabra mismo es, mira tú, ¿no? Es el campus occidental, griega, ¿no? Y nosotros decimos, nuestro campus está en los territorios, ¿no? Entonces, quería comentarte esta experiencia de este proyecto en la cual nosotros también estamos, digamos, avanzando, bregando, luchando con la finalidad de poder implementar un modelo educativo, pedagógico y con ello transformar la universidad. Sí, yo creo que siempre va a ser un híbrido, si quiero, una combinación del campus con el campo, con los territorios. De hecho, hay que pensar cómo viabilizar las dos cosas, porque hay cosas en el campus universitario que son valiosas y que sería absurdo tenerlas. Tenemos bibliotecas, tenemos laboratorios, tenemos espacios que interesan a todos, que pueden servir a toda la población, y una parte de ella todavía no se benefició de eso. Entonces, eso tiene su sentido preservarlo. O que ocurre, los sabedores llegan, hablan de sus comunidades, de sus saberes, y los estudiantes también se interesan a ir.
a visitar las comunidades. Por ejemplo, en Minas Gerais, hay un sabedor, por ejemplo, también de plantas, los estudiantes ya fueron a su territorio varias veces, a los que son de religiones de matriz africana, también ellos van a los terreiros para ver los rituales. Entonces, esa integración va ida y vuelta. Que es ida y vuelta. Pero lo importante es que la disciplina, la asignatura que el sabedor viene, vale créditos. Claro. Es reconocida académicamente. Para mí eso es un punto central, lo que Lacan llama del sujeto supuesto saber. El sabedor ocupa el lugar que nosotros ocupamos. Y eso hasta ahora no había sido posible. Entonces, como Amautahuá se hace, yo creo que es la interculturalidad. Para mí ya tiene como 4 dimensiones. Es muy común que sea en la dimensión discente de los estudiantes, que sean de varias lenguas, ¿no? Estudiantes afros, indígenas. Para mí ya tiene que ser también, de los estudiantes ya tiene que ser pedagógica, porque hay que pensar en pedagogías para cada grupo que llega, que no viene con la misma experiencia. Ella tiene que ser formativa, porque muchos tienen su formación de los territorios de donde llegan. Entonces no es necesario tener una formación única. Quizá podemos hacer como varios círculos concéntricos y los vamos manejando. Ni todo el mundo tiene que saber salir con el título sabiendo lo mismo, porque ni siquiera entraron sabiendo lo mismo. Pero hay una cuarta, que es la docente. La interculturalidad docente para mí significa, es pluriepistémica. Tenemos que tener docentes de las tradiciones occidentales, docentes de las tradiciones indígenas, de las tradiciones afros, palenqueras. Ahí viene, ¿cuáles docentes? Pueden ser doctores, pueden ser los diplomados, como tú, de las universidades, y al mismo tiempo sabedores. ¿Por qué? Porque la oralidad viva, la tradición viva, va a ser parte del saber universitario, y nunca ha sido. La universidad es textocéntrica, casi 100%. A no ser un poco en las artes. Ahí tienen que estar los sabedores, porque la oralidad ahora, lo que Amadou Ampaté dice, ¿no? Que cuando muere un sabio, es una biblioteca que se incendió, ¿no? Fuego en la biblioteca. Entonces hay que estar las bibliotecas vivas, y no solo las bibliotecas que están en los edificios. Claro, y se habla también ahora de las lectooralidades, ¿no? Es decir, aprender a leer la oralidad. Exacto. Y entender la oralidad como un texto también, ¿no? Sí. Yo quería plantearte esto último, ya vamos a ir como cerrando esta entrevista, y obviamente van a quedar muchos temas, mucha conversa todavía pendiente. Creo que uno de los elementos fundamentales para poder pensar la decolonialidad del saber, la descolonización de las universidades, en su manera integral, es a partir de conocimientos situados, ¿no? Pero cuando hablamos de conocimientos situados, no debemos de plantear justamente esto que tú hacías referencia a estos diferentes círculos, sino hablar de pensamientos situados, ¿no? Y cuando hablamos de pensamientos situados en plural, también hablamos de multicontextualidades, ¿no? Porque son diferentes los contextos de donde vienen los estudiantes con sus propias realidades, ¿no? Mucho. Y ahí quería empatar con algo que tú ahora me recuerdas, cómo es el nombre del pueblo, de los cantos de los murciélagos que tú... de los machacalís. Eso, los machacalís, ¿no? Sí. Ayer que estaba leyendo a propósito de esto, de las multicontextualidades, tienen como una filosofía, y creo yo que eso también es una epistemología que deberíamos incorporarlo, que plantean que hay que moverse a diferentes espacios para poder mirar de diferente manera, sí, ¿no? Porque muchas veces queremos mirar de diferentes maneras desde el mismo sitio, desde el mismo lugar, y creo que es necesario movernos para poder mirar diferentes realidades. Sí, como pensabas, antes yo llamaba eso de la multiperspectiva, ¿no? Para mí lo central de eso es moverse entonces de una institución que fue creada con el modelo Humboldtiano que vino para acá, monoepistémica, monológica, monolingüe incluso, ¿no?
y monocultural, si quieres, monoétnica para blancos solamente, monorracial, para una universidad muy difícil de alcanzar, seguro, pero que es la que tiene que hacer justicia, que sea multicultural, que sea pluriétnica, multirracial, multilingüe, pluriepistémica. Los diferentes contextos surgen cuando logramos realizar esa propuesta de esa pluralidad radical que se la necesita. Eso solo, eso es como si fuera un movimiento que no sabemos cuándo, en cuánto tiempo, y no se puede programar como tal. El encuentro de saberes ahora, por ejemplo, yo miro, a veces hacemos todo año los índices, ¿no? de cómo va para cada universidad. Es impresionante, ya son centenares de disciplinas, asignaturas, con los temas así que nadie podía prever eso, porque cada universidad fue jugando con su imaginación propia, epistémica, encontrando sabedores en otras áreas, con profesores distintos. Lo que está con la idea, entonces, esos multicontextos van surgiendo. Tuvimos un modelo que era muy simple, muy fácil de reproducir. Ya sabíamos cómo tenía que ser en la universidad, ¿no? Seguías el modelo Humboldtiano, conseguías presupuesto y construías los edificios, los programas, etc. Y ya lo hacía. Ahora es algo a varias manos, es a partir de diálogos, ¿no? Protocolos epistemológicos. Estoy escribiendo ahora lo que escribí un texto de referencia ahora, hace un mes, llamado epistemómetro. Es una metodología para una evaluación de las transformaciones curriculares. O sea, cuán eurocéntrico es un currículo y dónde están las dimensiones y los niveles que hay que tomar en cuenta para que se vuelva pluriepistémico. Es decir, el campo mismo epistemológico. Ese es un proyecto que uno tiene que hacerlo con mucha humildad para no ser omnipotente, porque lo que uno imagina es algo muy complejo. Sí. No alcanza a creer que tiene la respuesta para hacerlo inmediatamente. Pero ¿cómo esta mujer, digamos, ¿no? Afroamericana, educadora, ¿no? Siempre planteaba el tema de la imaginación como un elemento central para los procesos de transformación, ¿no? Sí. Entonces, no pueden haber procesos de transformación, de cambio, ni de decolonialidad si no tenemos esa imaginación, que nuestra imaginación se convierta en subversión, ¿no? Es decir, que nuestra imaginación se convierta en subversiva, ¿no? Sí, sí. Para ir terminando, me gustaría que podamos cerrar con una reflexión en torno a algo que en diferentes espacios también han generado tensiones epistemológicas también y de estrategias, ¿no? En el sentido de la palabra de la inclusión, ¿no? En el encuentro ya hablamos un poco y discutimos y conversamos sobre este término, pero me gustaría que ahora en este espacio de esta entrevista me gustaría que puedas como abordar para hacer el cierre, ir entendiendo el tema de lo problemático que por un lado puede resultar pensar procesos de inclusión en sistemas que son blancos, raciales y todo, ¿no es cierto? Es decir, incluirse en la misma estructura de poder, en la misma estructura hegemónica, ¿no? Sin que eso implique que se pueda pensar en otros espacios propios y autónomos, ¿no es cierto?, que puedan generarse estos espacios de, digamos, sin tener toda esa normativa encima que generalmente tiene esos espacios. Y ayer se hablaba de estas cosas de ir como invadiendo a esta hegemonía, ¿no es cierto?, desde intersticios, ¿no?, desde esos espacios que van dejando para poderse ir metiendo ahí y poder ir combatiendo. Entonces me gustaría como reflexiones, porque tú hacías el día de ayer una reflexión bastante interesante de poder tener otra mirada, ese proceso de que no debemos de estar pensando de incluirnos a sistemas que ya están estructurados y que a la final lo que hacen es reproducir, y de esa manera la inclusión no tiene una mayor incidencia
porque la estructura es mucho mayor para poder dar espacios a esas inclusiones en sentido de que puedan germinar procesos de transformación. Sí, sí. Claro, un concepto de inclusión posible sería un concepto que podemos llamar de cartesiano, que la idea de que tengo eso aquí es el continente, la universidad. No habían afros, ahora yo incluyo en ese espacio aquí, yo incluyo una cosa nueva. Pero como si ese espacio va a permanecer como estaba, solamente ahora tienen estudiantes afroindígenas y antes no tenían. Hay otra manera de entender la inclusión. Tienes que cambiar quizás la lógica, porque esa sería una lógica básicamente cartesiana, aristotélica. Hay una otra posibilidad de la lógica en que algo es y no es al mismo tiempo. Entonces, ese espacio que estaba aquí, aparentemente fijo, en el momento en que llegan estudiantes afroindígenas, él empieza a mostrar una cara que no tenía antes. Él no es más como era. Hay un filósofo japonés, Kitaro Nishida, que es el fundador de la escuela de Kioto, que habla de la mutualidad de la influencia. Eso viene de la epistemología budista, ¿no? Que dice, si tienes un espacio acá y pones un nuevo elemento, el continente también se transforma inmediatamente, no solamente el contenido. La estructura es hasta cierta medida, ella funcionaba como una apariencia de estructura, más como una ilusión que teníamos, porque no hubo procesos políticos de cambio. Cuando ellos ocurren, eso muestra que eso es mucho menos estable. Es una lucha para saber cuál es la estabilidad. Por ejemplo, si empezamos con las cuotas, ahora ya tenemos una transformación. Ya lo que está en cuestión ahora es transformar totalmente el currículo. Esa discusión no estaba antes. Ella es una segunda inclusión, la inclusión epistémica. Ella surgió de la inclusión étnico-racial. Cuando empezamos con la inclusión étnico-racial, no teníamos cómo imaginar cómo hacer la inclusión epistémica. Pero cuando empiezan a llegar los jóvenes afros e indígenas reclamando por un cambio en el currículo, cambiar el currículo es cambiar la episteme, es ampliar el campo epistémico. Entonces quiere decir que la institución no es como era más. Ella resiste, sí, es como un campo, admito, es un campo de conflicto. Hay una parte de los colegas que hasta hoy resisten a las cuotas. Y seguramente en algunos departamentos van a resistir al encuentro de saberes. Otros ya van a avanzar. Nosotros no podemos prever la dinámica de transformación. Si va a ser rápida, si va a ser lenta, si va a haber intentos de regreso, ¿no? Esos son procesos que imprevisibles, ¿no? Pero ¿qué es eso? La inclusión, entonces, para mí es una inclusión autotransformadora. Es autotransformadora. ¿Por qué? Porque es el grupo, porque Nietzsche decía de la identidad absolutamente autocontradictoria. Entonces, la idea de una universidad es una idea autocontradictoria, porque cuando haces un contraste, ella deja de ser lo que era. Dice bien, quien incluyó a los afros, los indígenas, fueron blancos, porque el Consejo Universitario que aprobó las cuotas tenía, no sé, creo que 46, casi 50 miembros del Consejo. Había un afro, un profesor afro, y los otros todos blancos. Fueron blancos que votaron para que entraran 20% de estudiantes indígenas. Entonces hubo una crisis del grupo blanco. Él no estaba homogéneo. Si estuviera homogéneo, nunca hubiera votado. Exacto. Si él empezó con una crisis, significa que él empezó negando a sí mismo. Nosotros somos excluyentes. Y ahora están en crisis, porque sí, una parte dice, no, somos incluyentes. Tenemos que tener los afros. Significa que las dinámicas no son cartesianas, de que algo es fijo, incluye algo y mantiene la apariencia que tenía. Eso es más o menos... Sí, claro. Lo que pasa es que a mí en algunos momentos sí me resulta problemático en el sentido de pedir a quien te excluyó que te incluya, ¿no? Es decir, yo siento ahí como una contradicción, ¿no? Es decir, es una contradicción. Quien te excluyó, ¿no? Porque te excluyeron, nos han excluido claro. históricamente, ¿no? Claro. Entonces ahora estamos pidiendo a esos mismos, cuando digo esos mismos, estoy hablando de la estructura, ¿no es cierto?, del sistema,
pedimos que nos incluyan, ¿no? Sí. Pero bueno, eso dará como para poder seguir conversando mucho. Yo quería agradecerte mucho por esta charla y quería recalcar algo finalmente de que yo he admirado en ti, ¿no? Aparte de tu claridad intelectual, aparte de tu trayectoria, de tu caminar, de tus luchas, y es el optimismo, ¿no? Es decir, eres una persona muy optimista y eso a mí me recuerda mucho esto de Paulo Freire que decía, ¿no? Si tú no crees que va a ser posible transformar, entonces no va a cambiar nada. Solamente se cambia cuando es posible que se puede cambiar, ¿no? Y creo que tú tienes ese espíritu optimista para poder apostar a los cambios, ¿no? Porque sin imaginación, sin optimismo, sin creer que es posible transformar, entonces definitivamente no hay procesos decoloniales, no hay procesos de descolonización. Absolutamente autocontradictorio. Pero es dialéctica también esa, ¿no? Sí, la dialéctica, hay una relación entre la filosofía budista y la dialéctica. Él tiene un texto además que él discute con la dialéctica, sí. Él sería lo más próximo del pensamiento budista de lo que Walter Benjamin llama de la dialéctica en suspensión, en que no llega a la síntesis. Eso es un texto de Benjamin, decía la dialéctica en suspensión, ¿no? Todavía, ¿se puede? Ah, no, es que tú dijiste que el hecho de que tú pides, tú dijiste las palabras tuyas, si quieres hasta repetirlas. Yo pido a los que me excluyeron que me incluyan. Eso fue una frase tuya, ¿verdad? Yo te digo, hay dos maneras que puedes hacer llegar a un espacio que hasta ahora no habías logrado llegar porque te habían excluido de ese espacio. O por la violencia y lo tomas ese espacio y fuerza a esas personas a que te incluyan. Y si te vas a incluir en ese espacio por la violencia, ¿cómo va a ser la convivencia en ese espacio? Es la segunda parte. Estamos hablando de la universidad, un lugar donde vas a dialogar, va a tener clases, las personas van a hacer preguntas, va a haber debates, va a haber diferentes posiciones, etc. Entonces, es contradictorio en todo. Es contradictorio para el grupo negro, para el grupo indígena y para el grupo blanco. Como yo te dije, no estoy personalizando, pero es la experiencia que puedo contar. El hecho de que hubo un caso de racismo, de caso Ali, peleamos para mantenerlo, logramos que él terminara su doctorado. Logramos poner las cuotas, reaccionar contra... Hay colegas que no me dicen buenos días hace 20 años. Se acabó la relación. ¿Qué quiere decir? Es contradictorio para el grupo que incluyó. Entiendo. Claro. Ahí lo siguiente, si tenías 45, 44, y eso se repitió por el país todo, porque todas las universidades son blanqueadas en la docencia. Entonces, los consejos universitarios que aprobaron las cuotas, en su esmagadora mayoría eran de blancos. Y ellos aceptaron, a partir de un debate interno de que teníamos que tener estudiantes afro e indígenas, aceptar cuotas. Entonces, el grupo blanco no era más como él era en el año... Si aprobamos las cuotas en el año 2003, la universidad de 2002, ese consejo de blancos, no era más el consejo de blancos del final del año 2003, porque ese consejo de blancos que había excluido, ahora excluyó. Entonces él cambió. Claro, entonces no es que haya el grupo blanco incluyó el grupo afro. Ambos entraron en un conflicto en que habían por lo menos tres partes. Una parte de los negros y dos partes de los blancos. Dos cuestionando uno. Eso ya dejó de ser un bloque, como si fuera compacto. ¿Ah? Un bloque compacto. No. Entonces la palabra inclusión quizás no sea la que más capte de lo que estoy explicando. Quizás habría una palabra mejor. Sí, y también creo yo que, a ver, la palabra pedir... Claro, no es muy feliz. Más adecuada. No. Porque la palabra es exigir. Exigir, exacto, es mejor, porque lucha política. No pido que me incluyas, sino exijo. Yo exijo mi derecho a estar en ese lugar, porque ese lugar también me pertenece a mí, ¿no? Entonces... Y hay un segundo argumento, más próximo de lo existencial y lo psicológico, que no puede quedar fuera. Yo creo que fue, no quiero decir el nombre, de una de las decoloniales
creo que del Perú, que está en Estados Unidos, me cuestionó una vez en la Javeriana, que como decimos que como incluimos los indígenas, pero no sé cuál es el sentido que tú, que eres blanco, vas a estar incluyendo las personas. Entonces Luis dije, tú tienes que preguntar a los estudiantes indígenas y afros si ellos quieren estudiar en la universidad. Según tu razonamiento, ellos van a entrar porque es un blanco que lo está supuestamente incluyendo. Entonces tú prefieres que ellos quieran, los indígenas y los afros queden fuera, hasta el día en que tengas un consejo universitario de afros e indígenas que los van a incluir. ¿Y cuál es tu propuesta para llegar a este consejo universitario que tenga afros e indígenas si hoy él es totalmente blanco? O sea, es un argumento irresponsable, porque él no pensó en lo que está diciendo, que los jóvenes indígenas y afros exigen el derecho de estar en una institución poderosa como la universidad. Entonces, por eso que te digo que no puede ser una discusión solamente abstracta. Te puedes caer en esas especulaciones que no tienen asidero político y existencial. Totalmente de acuerdo. Es eso. Y es por eso que nosotros ayer planteamos eso, que las reparaciones, y con las reparaciones el tema de las cuotas, es un problema existencial, es un problema de reexistencia. ¿Cómo nosotros, los docentes, las docentes, les docentes, los estudiantes, las estudiantes, les estudiantes, en este proceso de ingresar al espacio de la academia como un derecho, pueden tener la posibilidad no solamente de oportunidades, sino también de reexistir, ¿no? Es decir, de poder inventarse su existencia, ¿no? Porque esa existencia que está teniendo está marcada por esa violencia, por esa herencia colonial esclavista. Y entonces tener la posibilidad, la oportunidad, que no solamente es una oportunidad laboral, sino es una oportunidad de poder rehacer su vida a partir de ingresar a estos espacios académicos para poder obtener un título, para poder tener una formación, ¿no? Entonces creo que también es importante, como para poder cerrar esto, enmarcar que todo esto está atravesado por un problema existencial. Estoy de acuerdo. Bueno. Quiero agradecerte nuevamente, querido amigo y profesor José Jorge Carvalho, por toda esta charla. ¿Quieres despedirte? Bueno, un gran gusto estar aquí. Un inspirador encuentro aquí en la Malta Iguazú. Ojalá sigamos ese diálogo que no para por acá. Sí. Un gran gusto.